hacer una referencia muy personal. Cuando vi la emoción de Mario Negri, que después también se emocionó Sergio Massa, no quiero particularizar ni que vos comprometerte tampoco con una opinión, pero ahí vi en esas lágrimas, no sé si tanto lo rememorativo del discurso el recitado de la Constitución de Alfonsín, sino también vi el mea culpa de decir fracasamos, porque ya no le podemos echar la culpa a los militares. Y sí, yo mira, pienso exactamente igual. Yo también vi el discurso de Negri y tengo la impresión de que la emoción de Negri no era tanto por lo de Alfonsín, sino que emociona, por supuesto, pero no era tanto por eso, sino al darnos cuenta como generación de que hoy recitar el preámbulo como hace 37 años Alfonsín te deja el resabio amargo de que hay muchas asignaturas pendientes, hay muchas asignaturas pendientes y pasa el tiempo y las asignaturas pendientes, lejos de resolverse, se van profundizando, como la pobreza, como el índice de pobreza. Lejos de resolverse, cada año que pasa pareciera que estamos peor. Entonces, No quiero ponerte en una autorreferencialidad, pero ¿cuál fue también una pregunta, ¿no? Además de la falta de diálogo, que debe tener que ver con esto, pero ¿cuál es la última idea que vos te motivó diciendo, he escuchado de otro colega tuyo que dijiste, bueno, por ahí va el país, una idea, no sé, fue en su momento trasladar la capital de Raúl Ricardo Alfonsín? No hay tantas ideas en esos 30 y pico años de democracia. Es que tampoco se trata de tantos planes. La Argentina se ha alejado de la normalidad. Por ahí la revolución no es la revolución utópica de esas cosas, la revolución es la de la normalidad. Mira, te voy a ir a un ejemplo más pedestre y más provinciano. Alfredo Cornejo gobernó Mendoza durante 4 años, del 2015 al 2019, y desde el primer día dijo una frase que fue tomada en broma, los opositores lo ironizaron, lo castigaron durante un tiempo. Dice, yo vengo a ser el gobernador de la revolución de las cosas sencillas. Bueno, al final del mandato, cuando él explicó cuáles eran las cosas sencillas son las cosas normales. El problema es que en la Argentina ni esas cosas funcionan, ni esas cosas normales funcionan. A ver, que el Estado, que nosotros pretendemos que el Estado tenga esa cosa grande, que el Estado se ocupe de todo, que además sea exitoso en todo, que el Estado resuelva las cosas sencillas, que los hospitales funcionen, que las escuelas estén abiertas 180 días, que los policías y la seguridad proteja a la gente, que los delincuentes estén presos y que la justicia sea independiente, ágil y eficiente. Esas son las cosas sencillas. Y si nosotros, en vez de planes fantasmagóricos, tuviéramos ese plan de arranque, después veamos los otros, pero tuviéramos ese plan, te aseguro que hacemos la revolución en la Argentina. Entonces, ¿cuándo se perdió eso? Esto es más o menos como la famosa pregunta en conversaciones en la catedral de aquel diálogo de Vargas Llosa. ¿Y cuándo se jodió el Perú? Bueno, la pregunta, ¿y cuándo se jodió la Argentina? Yo no, la verdad que no lo sé. ¿No te Yo lo que sí atreves a sé, dar una hipótesis? en economía, estoy convencido que desde el año 75, de lo que ocurrió en el Rodrigazo. 75, sí, desde el 75-76, incluyendo luego lo que fue la dictadura, nosotros nunca recuperamos un programa económico sólido y estable. No lo digo yo, esto lo dicen muchos amigos. Hay un gran amigo que se llama Pablo Gerchunov, que ha escrito mucho de esto, de historia económica. Y en lo que hace a la institucionalidad, nosotros, la gesta del 83 subsiste, gracias a Dios, porque la gesta del 83 fue institucional, fundamentalmente, democrática, pura. Eso no está en discusión hoy en la Argentina y me parece que eso es una base de sustentación. Hubo Distinto dos, sería. lo que vos decís es muy importante, pero quiero que me lo diferencies y seguramente me vas a hacer una tajante diferenciación. Pero como Alberto también quiso revalorizar la primera etapa, parece primera etapa porque ya pasó una eternidad, pero son menos de un año de gobierno, retomando discursos alfonsinistas. Él nombraba más a Alfonsín que a Perón, que a Cristina, que a Néstor, y después esto cambió. Pero digo, los dos grandes relatos de la democracia son Alfonsín y después el kirchnerismo. Después vamos a decir, hay uno que es relato bueno y otro que es relato malo, ¿no? Pero son dos relatos Está fuertes. bien, está bien. No, 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 yo no. A ver, está claro que tengo camiseta partidaria y si tengo que ser subjetivo te lo voy a valorar de distinta manera. No, no, no me interesa hacerlo. Me interesa ser más objetivo. Creo que son incomparables en cuanto a que los momentos son incomparables. La gesta de Alfonsín era una gesta de devolverle democracia a un país que la había perdido totalmente.
60 años de partido militar, golpes, entonces era devolver democracia, democracia para siempre. Esa gesta tuvo una pata fuerte que fue esa y una pata débil que mientras hacía todas estas cosas Alfonsín y además contribuía a devolverle democracia a América Latina, que estaban todas dictaduras alrededor, la parte social y la parte económica, bueno, fue floja y así terminamos. Lo de Kirchner es distinto, porque lo de Kirchner, él se encuentra con un país luego de una crisis muy profunda, tiene la inteligencia de saber aprovechar en los primeros años las bondades de esa salida de la crisis, las hojas 600, los déficits, los superávit gemelos, que no tenía que pagar deuda porque estaban en default, bueno, etcétera, etcétera. Pero a mi juicio, ideologizó la cuestión. Y también te voy a decir una diferencia fundamental. Utilizó el Estado para generar un modelo de acumulación económica corrupto. Y entonces eso define mucho las cosas, ¿no? Y hoy ese sistema es muy prematuro para saberlo, viste que las cosas se van revisando, desgraciadamente la justicia también está bastante descontextualizada, investiga las cosas posteriormente. Pero hoy, con respecto a la corrupción, ¿qué observás? No, bueno, que hay un avance en donde está claro que la agenda de la vicepresidenta, que es una agenda personal, que tiene que ver con las causas de ella, que tiene que ver con las causas de la gente de su gobierno, no solo de ella, sino de sus funcionarios. Desde el primer día ella se propuso eliminar todos esos obstáculos. Para ella son obstáculos, ¿no? Las causas abiertas, los procesamientos, la gente que estaba presa, la labor de la Oficina Anticorrupción, el sistema de protección de testigos, o el sistema de los arrepentidos, todo eso que forma parte de un andamiaje anticorrupción o de combate contra la corrupción, ha ido desarmándose, que tiene que ver con los traslados de Bruglia, Bertuzzi, que tiene que ver con los ataques ahora a Casal, todo tiene que ver con un modelo, el modelo de alguna manera, impunidad hacia el pasado y revancha o venganza de lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Te hago las últimas, Ernesto, porque la verdad que intenté no buscar titulares, sino profundizar un poco la evaluación. A veces el reportaje te lleva a que el periodista busque titulares, pero también te quiero hacer últimas de bien coyuntura, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con la estrategia de Lelita Carrió de apoyar la figura de Rafecas? Yo creo que antes de hablar de Rafecas y del nombre del procurador, antes de eso, Juntos por el Cambio, colectivamente, los partidos que componen Juntos por el Cambio, tiene que promover una modificación de la ley de Ministerio Público y llegar a un acuerdo con el gobierno en modificar la ley, quitarle el carácter vitalicio al cargo del procurador. Segundo, recortarle atribuciones que hoy son atribuciones extra que tiene el procurador. Y tercero, el sistema de control del Ministerio Público. Si nos ponemos de acuerdo en eso, el nombre del procurador con un acotamiento de mandato, la verdad que a mí no me preocupa tanto, y ahí, por ejemplo, Rafecas no es una persona que a mí personalmente... Pero esto es un viraje, que habla conmigo es Ernesto Sanz, ¿o es un viraje de opinión del radicalismo? Porque el radicalismo lo tenía impugnado a Rafecas. No, pero es que, a ver, no es ningún viraje, es simplemente... No, te estoy diciendo mal, ¿eh? Es poner el caballo delante del carro, porque si no estamos poniendo el carro delante del caballo. A ver, nosotros... Después vamos a hablar del nombre, y ahí podrán surgir dentro de mi partido impugnaciones y dentro de... Pero primero, no quiero caer en la trampa del nombre sin antes ver la institucionalidad de la institución donde va a ir esa persona, que es el Ministerio Público. Con esta ley, pongas a quien pongas, estás en riesgo. ¿Por qué? Porque es vitalicio, lo cual... Los cargos vitalicios son un dolor de cabeza, ¿no? Segundo, porque tiene excesivas atribuciones, y tercero, porque tiene pocos controles. Entonces, yo primero quiero discutir la ley, después vamos a ver cuál es la persona para esa ley nueva, ¿no? Entiendo. Otra más. En una mesa, ponele que sea esa Argentina que te imaginás, y con una carpeta van los dirigentes, los partidos, las coaliciones, estos son mis temarios, qué sé yo. ¿Crees que hay que admitir la discusión de aumentar los miembros de la Corte Suprema? No. El problema de la Corte no es el número, el problema de la Corte es el funcionamiento hoy, porque los 5 miembros tienen problemas de relación entre sí. Si tuviéramos hoy 5 miembros que tuvieran una relación aceitada, nadie pensaría en nombrar 7, 9 o 13 miembros. Es una locura de Zaffaroni, que quiere también no solamente más miembros, sino también influir de sus propias doctrinas. Es una cosa de egolatría académica esa.
Pero si hoy con los 5 miembros, los 5 que están, funcionaran bien porque tuvieran buena relación entre ellos, la Corte andaría mucho mejor. El problema es que no tienen buena relación entre ellos. O sea, yo pensaba que era un bloque de 3 contra 2 o 4 contra 1. Vos lo ves mal a todos. A ver, si fuera un bloque de 3 contra 2, los fallos saldrían mucho más fácil. Este de Brugli Bertuzzi, llevamos ya casi 3 semanas, después de después de que aceptaron el per saltum, ha habido por lo menos una demora de 2 o 3 semanas y no pueden ponerse de acuerdo. Entonces ni siquiera hay 3. O sea, ya no hay mayoría de 3, ¿no? Y lo Entonces, último, ahí tenés... y lo último, Sí. Ernesto, vivimos una situación atípica y vos con tu expertise no te puedes llamar a la sorpresa. Quizás todos los demás vamos analizándolo en el camino, pero es totalmente disruptivo que con las posibilidades que tenía Cristina, el liderazgo, ella decidió, entre comillas, porque vos bien lo estás diciendo, hay otras formas también de tener el poder, dar un paso al costado, ser la vicepresidenta, ungirlo a Alberto Fernández, por supuesto con el voto de la gente mayoritaria. Si vos estuvieras en esa situación de coalición tan compleja, la recomendación a Alberto Fernández sería, bueno, blanquemos esta situación y preséntense como un equipo, o el presidente tiene que seguir siendo el mando de la Argentina por el presidencialismo. ¿Y cómo se resolvería eso? Porque en esa traba estamos de aquí al final del mandato. A ver, ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? Si de aquí al final del mandato, faltan 3 años, no logran resolver dónde está la centralidad del poder. En un sistema presidencialista, y te agrego una cosa más, con el PJ gobernando, porque no es solamente el sistema presidencialista que institucionalmente requiere la figura de un presidente fuerte. Pues si no, seríamos un parlamento. Para el que vio Borgen, no sé si vos viste Borgen, Fantástico, fantástico. si nosotros fuéramos Dinamarca, no hay problema, digamos, pero no somos Dinamarca. Elegimos un sistema diferente al de Borgen. Somos presidencialistas. Entonces tenés la necesidad por el presidencialismo mismo, pero también la necesidad de que el PJ. El problema de hoy es que está gobernando el PJ, que siempre resolvió los problemas a la manera pragmática del peronismo, pero esta vez no lo puede resolver, y este es el gran drama de la Argentina de hoy, o el gran drama del gobierno de hoy, porque el PJ siempre tuvo un solo líder, y acá está compartido, ¿entendés? ¿Cuál es el líder? ¿Cristina con la carta? ¿O Alberto Fernández saliendo caminando de la Casa Rosada al CCK acompañada de Vilma Ibarra y Sergio Massa? Que fue toda una respuesta a la carta. Entonces, ese es el problema. La pregunta es, Pero ¿cómo lo resolverías vos en los zapatos de Alberto? El presidencialismo. Voy a los libros. Tomo 1, página 1 del manual del presidencialismo. El poder lo tiene el presidente. Y punto. Y basta. Gracias por esta charla. No, gracias a vos. Un placer.